Buenas tardes a todos y todas quienes empiezan a sumar a este webinar del programa formativo Academia H2B Magallanes. Sabemos que tenemos participantes no solamente de la región de Magallanes, sino que también de otras latitudes, así que sean todos y todas bienvenidos. A modo que se van sumando, también darles un poco de contexto de la agenda que nos vamos a tener hoy día en el webinar. Bueno, vamos a tener unas palabras de bienvenida y también vamos a poder tener referentes tanto de la región y también a modo internacional de Alemania y de inicio que también trabaja con otros países. ¿Ya? Vamos a tener, posterior a las presentaciones de cada uno de los speakers que nos acompañan, un espacio de preguntas y respuestas, así que desde ya los dejamos invitados a ir dejando sus preguntas en la casilla que está abajo, para que después en el proceso vayamos levantando esas preguntas a cada uno de nuestros speakers invitados. Posteriormente, al cierre de este webinar, vamos a poder tener un espacio donde van a poder escanear a través de un QR las presentaciones de ambos speakers. ¿Ya? Así que sean todos bienvenidos y ya vamos a dar inicio al webinar. Bueno, primero que todo, este es un programa ejecutado por Club de Innovación en coejecución del CFT de Magallanes y apoyado por Corfo Magallanes. Así que agradecer a estas dos instituciones también que nos acompañan y han estado colaborando con nosotros ya en esta segunda edición del programa formativo de hidrógeno verde que ejecutamos para residentes de la región de Magallanes. ¿Ya? También agradecimiento a quienes nos están colaborando como partners también de la región. Tenemos a la Seremi Región de Magallanes, Ministerio de Obras Públicas, tenemos HAF FPYME Magallanes, que trabajan muy de la mano con los emprendedores y emprendedoras y las pymes de la región, ENAP, Pequet Energy, Agencia de Sostenibilidad Energética, Mutual de Seguridad, donde ejecutamos cada semana las clases presenciales, Marval y nuestra media partner, como siempre, que otra vez nos acompaña, Meridional. Bueno, como les comentaba al inicio, hoy vamos a tener presencia también de estos speakers especiales que hemos invitado, María José Navaja, directora regional de Corfo. También vamos a contar con la presencia de Marco Bacareza, jefe de nuevas tecnologías de Fraunhofer Chile, que nos va a estar contando también todas estas experiencias internacionales que han sucedido y también están sucediendo in situ hoy en día en materia de hidrógeno verde. Y también vamos a tener como invitada a María José Riquelme, consultora senior de Inicio. Dicho esto, y para quienes también no conocen qué es programa formativo Academia H2B en Magallanes, comentarle un poco de qué se trata y cómo nace también esto. Bueno, dentro del Club de Innovación, hace unos años atrás nos pusimos una meta que es colocar sobre la mesa los temas de transición energética y todo lo que tiene que estar embedido en ello. Dicho eso, estuvimos transitando hacia los temas de hidrógeno verde y cómo se podía aplicar a nivel regional las diferentes macrozonas. En conjunto con H2B Chile y otros partners, ejecutamos un bien público para ir promocionando y difundiendo y darle visibilidad a los temas de transición energética a través de la articulación de un programa que llamamos Misión Cavendish. Esto generó 24 seminarios, más de 28 países alcanzados, y lo importante era poder ir generando la importancia para impulsar la incorporación del hidrógeno verde en Chile. Dado esto, fuimos escalando un poco el tema y ya aterrizándolo en diferentes regiones y también a los colaboradores. Por eso que nos dimos como tarea ejecutar programas formativos en colaboración con Corfo y en coejecución del CFT de Magallanes para democratizar el conocimiento mediante la transferencia de conocimientos teórico-prácticas e ir fortaleciendo las capacidades técnicas que se despliegan en temas de hidrógeno verde en los diferentes puntos tractores de Chile. De ello estuvimos ejecutando programas en Antofagasta, en región metropolitana y de una manera más precisa y focalizada en la región de Magallanes, ¿ya? Junto al CFT de Magallanes. De ello hemos tenido un alcance no menor de lo que fue la primera edición, más de 260 postulantes, género hombre y mujer. La primera versión fue dedicada a funcionarios públicos y profesionales del área privada y tuvimos un total de 54 becados, tanto en Magallanes como en la zona de Porvenir, ¿ya?
Para ello también y para impulsar lo que iba a ser esta segunda edición focalizada al segmento de emprendedores, tuvimos que ejecutar una caracterización para poder entender cómo se estaba movilizando este segmento. ¿Ya? Así que ahí también les quiero presentar y dar pase a nuestro coejecutor CFT de Magallanes, quien va a estar acompañándonos también, Nicolás Mardones. Bueno, un gusto estar acá. Efectivamente, esto ha sido una alianza que lleva ya algunos años y este ya es el segundo programa formativo de en hidrógeno verde apoyado por Corfo. Y en ese contexto, con la experiencia anterior, dado que ya se había cubierto un foco de personas, en esta segunda edición tuvimos que hacer un microestudio que le llamamos. Bien, para poder entender dónde estaban las necesidades de la focalización de este nuevo curso que está orientado a encadenamiento productivo. Y eso significó saber si teníamos empresas en la región de Magallanes que tuviesen algún perfil o estuvieran cercanos a la cadena de valor del hidrógeno verde, es decir, la producción como también los servicios necesarios para ese proceso. Y es por eso que tomamos muy tempranamente estudios de encadenamiento productivo que se realizaron durante el año 2023, participamos en seminarios que se realizaron en el 2024, todo para levantar información. Obtuvimos información oficial también de las cuentas públicas de servicios impuestos internos, etcétera, y verificamos que en la región habían más de 500 empresas que cumplían un perfil PYME que potencialmente podía incluirse. Y de eso generamos encuestas donde nos contestaron 100 empresas, pymes y emprendedores. Entonces, finalmente se convirtió en este resultado de los 100 emprendedores que estaban interesados. ¿Y qué nos dio ese perfil? Nos dio que el mayor volumen de empresas que estaban atentas a esta situación se concentraba en servicios profesionales y servicios industriales. Más adelante ahí, ¿qué entendemos por eso? Y están caracterizados. Y en segundo lugar, había un grupo importante sobre empresas relacionadas con logística, transporte terrestre, marítimos y con ingeniería y construcción. Entonces determinamos que efectivamente ahí había un grupo al cual poder focalizar. Eh, Dame la siguiente, por favor. Que son los servicios industriales, ahí están destacados en colores, pero tienen que ver con empresas en Magallanes que se dedican a servicios de corrientes débiles, electricidad, ingeniería eléctrica, si se fijan, eficiencia energética, electricidad informática, así como también mantenimiento, construcciones, servicios de mantenimiento, reparación, montaje eólico, en diversos ámbitos de acción. Ahí encontramos un subgrupo dentro de este gran paño de servicios industriales. También como servicios profesionales, mucho dedicado a consultoría. Y le preguntamos a ellos, usted, ¿en dónde se identifica o dónde quiere prestar servicios? En 6 etapas de la cadena de valor. En el gráfico de arriba, ¿cierto? Desde el diseño de concepto hasta el punto número 5, que es transporte de hidrógeno verde y otros. Y efectivamente en la región, si se dan cuenta a la izquierda, se ve que también el volumen está en las etapas iniciales de diseño, concepto y también manufactura y construcción. Es decir, en la fase inicial o incluso actual del desarrollo de esta industria. O sea, empresas de consultoría y luego empresas de construcción y toda la gama que pudimos levantar. Y finalmente también identificamos el tamaño, porque la necesidad era ver cómo esto puede permear no tan solo a grandes empresas, sino también a micro, pequeñas y medianas empresas. Y también la región cumple con ese perfil donde el mayor volumen en cada una de estas áreas, alojamiento, ingeniería, logística, servicios industriales, profesionales, también se concentra en micro y pequeñas. Entonces, de ese estudio notamos que sí había un interés y había una pertinencia y existen empresas en la región capaces de o interesadas en poder encadenar. Por lo tanto, luego le preguntamos a las mismas empresas productoras y actores representantes del ecosistema con la misma cadena de producción, ¿en dónde están las necesidades? Sabiendo que había un grupo de interés, bueno, pero ¿en dónde están las necesidades? Le preguntamos a 2 empresas productoras de hidrógeno y a 2 representantes de tipo gremio, empresas, el JPF PYME y el gremio de empresas proveedoras para el hidrógeno, un gremio reciente. Y si se fijan, simplemente la cantidad de tickets señala los puntos de acuerdo. Donde más tickets hay, es que independientemente dijeron los mismos puntos. Y efectivamente, justo en la etapa de construcción y manufactura,
es donde más necesidad va a haber también de encadenamiento de forma local. Obviamente con la dispersión que se ve ahí con la cantidad de tickets. Entonces, dicho esto, logramos enfocar los contenidos del programa actual. Dame la siguiente. Y de ahí sale el programa actual que estamos ejecutando, donde hemos pasado por varias temáticas técnicas, donde se ha visto producción, se han visto el proceso de evaluación de proyectos, impactos medioambientales, positivo, negativo, y tenemos muchos profes locales. Son 7 módulos, casi el 80% de esto está siendo impartido por profesores, docentes de la región de Magallanes. Y hay otro punto importante que se especifica o que confirma que en la región está el conocimiento. Solo los módulos 7 y 6, que son aplicaciones del hidrógeno, son de profes invitados, que son muy alta calidad para conocer, y también así como este mismo seminario. Adri. Perfecto. Exacto. Lo que comentaba Nicolás es el reflejo y la respuesta de que a través de estos microestudios es importante ir aterrizando y generando el sentido de pertenencia local y cómo se mueven las mismas industrias de cada región. Y sobre todo si nos vamos a estar perfilando el programa para un segmento muy específico que son los emprendedores. Por eso, por ejemplo, este programa formativo tiene incluido el módulo de Design Thinking y desarrollo de modelos de negocio, justamente para ir aportando y fortaleciendo estas ideas incipientes que tienen los mismos emprendedores, pero que capitalizándolas pueden ser un tremendo potencial, no solamente para el encadenamiento productivo dentro de la región, sino también para ir traccionando otras industrias. ¿Ya? Estos son los profesores que nos acompañan, un poco de la convocatoria que ha tenido este programa que ha sido bastante masivo. Hoy en día se asignaron 60 becas, tanto para hombres como para mujeres, y el objetivo es poder culminar este programa ya a fin de mayo con un proceso de pitch en donde los becados puedan también transmitir todo lo que han podido aprender en el desarrollo de este programa formativo y también cuáles son las potencialidades que tienen para conectarse y vincularse con otros actores del ecosistema. Lo que nos ha impulsado tanto al CFT de Magallanes como a Club de Innovación es, uno, transferir conocimientos en base al proceso de hidrógeno verde, pero también ir dinamizando el ecosistema de la misma región. Dado aquello, hoy día, como les comentaba, vamos a tener 2 expositores, Marco Bacareza y también a María José Riquelme, pero antes de eso, y hablando de sentido de pertinencia y lo importante que también es la región, voy a dejar con ustedes unas palabras y también que nos comparta desde la mirada desde Corfo a María José Navajas, directora de la región. Ahí también pedirle a María José Ahí sí. que se pueda... Ahí sí, aparecí. Listo. Súper. Ya. ¿Me confirma si se puede ver la presentación, por favor? Se ve perfecto y se escucha muy bien. Ah, buenísimo, ya. Muchas gracias, Adriana. Gracias al Club de Innovación, gracias al CFT y gracias por haber postulado a este proyecto tan interesante para nosotros, a este instrumento Viraliza. He comentado en reiteradas oportunidades, este es un instrumento que tiene por finalidad exactamente lo que dice su palabra, que es viralizar, en este caso, los contenidos que este programa va a impartir para las empresas, para los proyectos de la región de Magallanes. Y en ese contexto, yo quería dejar unas breves palabras, pero con un poco de imagen, que tiene que ver con el emprendimiento local, una visión global para una industria sostenible. Primero, como todos bien saben, nosotros tenemos, junto con el gobierno regional, un programa Transforma Regional Hidrógeno Verde Magallanes que tiene como misión mejorar la competitividad de nuestra economía a través del fortalecimiento del capital humano, la innovación y la productividad con el fin de resolver fallas de coordinación y remover obstáculos en sectores productivos estratégicos. Esto es lo que significa un programa Transforma que se imparten en distintas regiones del país con distintas temáticas.
Se acaba el año pasado, levantar un programa Transforma Regional Hidrógeno Verde Bio, pero también está el Transforma Alimento, el Transforma Turismo, cumpliendo distintos roles. Y en el caso nuestro particular de Magallanes, nosotros hemos trabajado en función del programa Transforma, pero como un sistema de coordinación regional. Le hemos dado una bajada mucho más territorial, considerando el tipo de industria que estaría aterrizando en nuestro territorio. Y este sistema es un impulsor para que exista un consenso en la generación de los grandes acuerdos de desarrollo regional para, de esta forma, ser parte de las políticas públicas nacionales desde el territorio. Es un trabajo súper intensivo que hemos hecho en los distintos ejes estratégicos. Nosotros tenemos una hoja de ruta que inicialmente partió con 140 brechas. Hoy día, siempre digo, son muchas más, no las hemos vuelto a contar, pero son muchísimas más porque en el camino van apareciendo nuevas, comillas, brechas, igual oportunidades para que nosotros podamos ir colaborando en el acortamiento de esta brecha. Y este sistema de coordinación regional aborda las temáticas en función de los ejes, como decía, si es capital humano, si es infraestructura, si es ordenamiento territorial, si son regulaciones, si son materias eh, de, mm, de la parte económica, de lo social o de lo ambiental. Nosotros vamos generando, aparte de la gobernanza global que tiene el programa, vamos generando subgobernanzas que terminan siendo mesas técnicas de trabajo específico, lo que luego se traspasa a el capital social a través de los comités gestores, y así vamos avanzando en proyectos y políticas públicas que van naciendo desde el territorio para, como dice exactamente acá, para que después desde lo nacional se puedan tomar decisiones, pero con fundamento claro desde acá. Nosotros a este sistema de coordinación regional, que como ya explicaba, trabaja con las 4 hélices, con las empresas privadas, la Academia de la Ciencia, los servicios públicos y la sociedad civil. Y además tenemos como paraguas desde lo nacional la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y también el Plan de Acción, donde por un lado también es interesante señalar que tanto el Plan de Acción como el Pacto de Magallanes se ven muy beneficiados con este programa Transforma, porque nosotros vamos trabajando en cierre de brechas que hemos identificado desde nuestra hoja de ruta el año 2021, pero que aparecen dentro de este plan de acción y de este pacto. Por lo tanto, vamos colaborando en el cierre de brechas tanto a nivel nacional como regional, y también, por supuesto, trabajamos bajo el alero de la Estrategia Regional de Desarrollo de Magallanes. Tenemos estos 5 ejes y, como yo les decía en un principio, también esta pertinencia local tiene que ver con cómo, por ejemplo, también nos hacemos parte de las políticas y los planes públicos habilitadores a través de distintos estudios y diagnósticos sectoriales, instrumentos de planificación territorial y también de estudios desde los privados, desde otros servicios públicos más centralizados, donde nosotros actuamos en conjunto, en bloque, dependiendo del eje estratégico, como una contraparte técnica del territorio. En este sentido, también quiero decir que, hablando ya desde un poquito más macro en el territorio, hemos tenido bastantes avances. Se ha avanzado en las concesiones marítimas que se han aprobado últimamente, específicamente en proyectos de hidrógeno CO2 hasta el momento. 3 en alguna que pudiera ser para la industria, como ese es un proyecto privado, pero a lo que voy es que antiguamente se demoraba muchísimo, hoy día las concesiones marítimas están saliendo mucho más rápido. En coordinación de cartera de proyectos de infraestructura pública, por ejemplo, lo que hablaba anteriormente, tenemos mesas técnicas de trabajo público-privado muy coordinado en el territorio, donde hoy día ya existe esta coordinación de cartera de proyectos de infraestructura pública, que hoy día está en la etapa de incorporar la cartera de los proyectos privados y hacer este trabajo de carta GAN público-privada en conjunto. Existen, como ya sabemos todos, 2 proyectos de evaluación ambiental y otros 2 que debieran ingresar este año. También se ha reducido la tramitación, o se está trabajando en la reducción de la tramitación, perdón, de los proyectos a través de una propuesta legislativa vinculada a la modernización y a la desburocratización de la evaluación ambiental. Eso está en el Congreso, eso no es una idea, sino que es algo real y tangible que se encuentra en el Congreso, pronto a salir con humo blanco, por lo que hemos averiguado. Se ha trabajado desde el Ministerio de Economía en los refuerzos de los equipos regionales para las evaluaciones.
no solamente en el servicio de evaluación ambiental, sino que también en las instituciones de servicios públicos que inciden sectorialmente, y esas personas han sido contratadas y están disponibles en estos servicios públicos. Y además, desde parte de Corfo, está el Facility, que es el financiamiento, asistencia técnica y asesoramiento estratégico para impulsar la producción y el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno en Chile. Y su objetivo es reducir riesgos de inversión y acelerar la transición. Como bien sabemos, es un monto relativamente grande, pero no tan grande para las dimensiones de la industria, pero siempre este tipo de instrumentos permite que los futuros inversionistas o los futuros bancos que van a financiar los proyectos tengan la certeza de que si la empresa que está solicitando esos recursos es apoyada por el Estado de Chile, merece, por supuesto, una atención mayor y merece tener una evaluación más significativa respecto de otros proyectos que no son apoyados por los distintos estados, en este caso el Estado de Chile. Por lo tanto, este tipo de financiamiento es muy importante, sobre todo para economías europeas y sobre todo asiáticas. En términos de contexto nacional e internacional, también es importante señalar que todos hemos visto, sobre todo acá en la región, en los diarios, la desaceleración global, pero que para nosotros también tiene que ver con una fase de maduración, porque hoy día existe mayor exigencia y hoy día tenemos sobre la mesa los proyectos que están siendo más sólidos y sostenibles. Aún así, aún así, existe cierta incertidumbre, ¿verdad? Han salido noticias de algunos proyectos que se han ido, seguramente otros más igualmente se van a retirar de este o de otros territorios, porque también hay que comprender que estamos hablando de una nueva industria. Hoy día estamos entrando lentamente a esta fase de maduración, por lo tanto, en la medida que más pase el tiempo, se va a ir notando mucho más cuáles son los proyectos que realmente están invirtiendo, que realmente están apostando por los distintos territorios y los distintos tipos de proyectos de energía, ya sea para exportación, para producción local, etcétera. Em, por lo tanto, también yo ahí hago un llamado a la tranquilidad. Son proyectos nuevos donde todavía las industrias están trabajando en nuevas tecnologías, en un montón de cosas para poder disminuir los costos, y esto tiene que ver también con que, y lo he dicho en otras oportunidades, estamos enfrentándonos a una no gran ni tampoco pequeña, pero una mediana revolución industrial. Pensemos que el petróleo, el carbón, los otros energéticos demoraron incluso 100 años en poder instalarse. No vamos a pedir tanto para esta oportunidad, pero tampoco podemos pensar que en 3 años esto se iba a solucionar. Es parte del proceso, es parte de la dinámica también en las economías distintas. Así que tranquilidad, porque el hidrógeno sigue siendo un actor clave para la transición energética, y eso lo respalda los distintos estados nacionales, perdón, el Estado nacional como los estados internacionales, donde da respaldo a estas estrategias de descarbonización hacia el futuro, en las cuales el hidrógeno es uno de los vectores que se está focalizando. Así que tranquilidad con eso. En términos de oportunidades para los emprendedores, que ese es el foco hoy día, ¿verdad?, de cómo las empresas locales pueden ser parte de este proceso. Tenemos claro que los proyectos de hidrógeno están en distintas etapas, y eso lo hemos visto. Los proyectos que están avanzando lentamente, todavía no hay construcción, todavía no hay generación, no hay producción, ¿verdad? Pero los que ya están avanzando han hecho uso de varios productos y servicios que se ofrecen en la región. Así que eso, en la medida que los proyectos vayan siendo ingresados a la evaluación y luego aprobados, lógicamente esto va a crecer. Y esto tiene que ver con un espacio real para la innovación y los encadenamientos. Por eso hay que estar atentos, preparados y con la voluntad de poder sumar. Hay que sentirse desde ya parte de este ecosistema y no verlo tan lejano, porque por eso tenemos tiempo para poder prepararnos, para poder aprender, para poder adquirir los conocimientos necesarios, las certificaciones necesarias, mejorar los procesos, mejorar todo lo que sea necesario mejorar para cuando llegue el momento. La clave tiene que ver con la visión y la preparación y el compromiso local. Queremos construir un ecosistema de hidrógeno que no solo sea competitivo, sino que también inclusivo, sostenible y con un profundo arraigo territorial. Y eso es muy importante. Para eso, las empresas han firmado un convenio con con el gobierno central y con el gobierno regional
donde se comprometen a trabajar con las empresas locales, obviamente que siempre y cuando las empresas cumplan con los requerimientos y los estándares internacionales que ellas requieren. Por lo tanto, mi llamado es súper breve, es más que nada a creer en que esto viene, tal vez no tan gigantesco como lo pensábamos en un principio, pero sí viene. Yo también lo he dicho varias veces, que esta industria se instale con una sola empresa significa un cambio radical para nuestra región. Por lo tanto, todo el esfuerzo que hagamos hoy día es más que necesario, no es algo, no es algo en lo que, imagínate, nosotros tratemos de involucrarnos tan profundamente si no sabemos, si no supiéramos que esto va a tener un impacto importante, sobre todo para la diversificación productiva de la región de Magallanes. Muchísimas gracias. Súper, gracias María José. Aprovechando que estamos todos aquí conectados, vamos a sacar una breve foto para darle también después espacio a Marco Bacareza, quien nos va a estar también exponiendo con estas, ¿cómo se dice? Con estas experiencias también internacionales que se dan también de países que ya han un poco transitado en estos procesos. Muy bien, entonces rápidamente vamos a ver toda la cámara, podemos sonreír También, y ya le demos espacio a Marco. para que también los que asisten pueden hacer la captura. Así que 1, 2 y 3. Excelente, muchas Gracias. Pues, Ahora, mientras Marco se prepara, puede ir compartiendo su presentación. Para quienes no conocen, presentarles a Marco Bacareza, jefe de nuevas tecnologías de Fraunhofer Chile. Es director del área de nuevas tecnologías, tiene más de 30 años de experiencia en innovación energética. Ha liderado proyectos pioneros en energía solar, eficiencia energética e hidrógeno verde, así que tiene bastante experiencia y nos va a poder compartir cosas muy interesantes. Y desde acá va a compartir una mirada estratégica sobre las oportunidades globales de hidrógeno verde y cómo estas pueden también aplicarse a diferentes contextos. Gracias, Marcos, por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias por la instancia, por la posibilidad de presentar y de compartir el conocimiento que hemos ido acumulando en Fraunhofer al respecto, y además por la oportunidad de colaborar con lo que está pasando en Magallanes, que me parece que es muy interesante como país, como región, tenemos una tremenda oportunidad. Bueno, como hemos comentado, muchos de los puntos que ya se han tocado incluso se conectan bastante bien con algunas láminas que yo incluí, así que va a haber una buena continuidad en los argumentos. Em, y la idea es dar una visión macro de lo que está pasando afuera, digamos. Efectivamente, la industria está decantando un poco, pero hay cosas que a su vez en este proceso de decantación, de filtro de lo que de verdad va a tener peso, se van dando las oportunidades reales. Entonces es muy interesante lo que está pasando y vamos a ver en adelante, espero aportar con esos aspectos. Solo una breve introducción para los que tal vez no conozcan lo que es Fraunhofer. Somos un centro de investigación de origen alemán, fundado en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ya más de 70 años dedicado a la investigación aplicada. Solo aquí brevemente mostrar que el rol de Fraunhofer está entre las universidades, la investigación académica o de frontera y la industria. Se conecta en el fondo industria con universidades, avanzando en este gap de innovación, ¿no es cierto? A veces los desarrollos académicos llegan hasta un punto y para llegar a la industria les falta integración, pilotaje, escalamiento, y eso es el rol que cumple Fraunhofer, apoya a la industria transformando investigación aplicada en valor agregado para generar valor o resolviendo problemas industriales en investigación aplicada. Y en el hidrógeno verde se requiere mucho esto, justamente. En Alemania, Fraunhofer tiene más de 30.000 empleados, son 76 institutos en distintas partes de Alemania, y tiene un annual turnover y más de 2.9 billones de euros. Es una institución muy grande que soporta toda la maquinaria, la infraestructura industrial alemana en todos los aspectos. Y el financiamiento viene básicamente un tercio financiamiento basal del Estado alemán, otro tercio de fondos concursables y otro tercio viene directamente de Contract Research con industria. En Chile replicamos más o menos el mismo modelo a escala de nuestra realidad local. Partimos como un centro Corfo en 2014 y ahora estamos bajo el alero de ANID.
tenemos el soporte de Fraunhofer ICE, que de todos los centros Fraunhofer es el que se dedica a energía solar, es uno de los más grandes, está localizado en el sur de Alemania, donde ellos tienen más sol, que para nuestros estándares, digamos, es bastante poco. Em, y tenemos, bueno, muchas vinculaciones con universidades locales. Tenemos hoy día como coejecutores nuestro proyecto basal a la Universidad de Chile, pero trabajamos con muchas universidades en proyectos colaborativos para transferir el conocimiento y dejar capacidades también instaladas en el país. Tenemos 3 áreas de trabajo principales: el área fotovoltaica y el área solar térmica, que es nuestra área principal de trabajo desde hace más tiempo, y el área de nuevas tecnologías, donde estamos alojando todo lo que tiene que ver con hidrógeno verde, vectores energéticos, sistemas de almacenamiento, modelo económico, un poco todo lo que tiene que ver con integrar la energía solar en los sistemas energéticos y también con descarbonizar sectores complejos. Y ahí el hidrógeno tiene un gran rol. Algunas inspecciones generales, yo entiendo que ya vieron temas técnicos en sesiones anteriores, pero como vamos a ir tocando algunos conceptos acá, siempre preferí hacer este repaso de la famosa cadena de valor del hidrógeno verde. Me imagino que ya han manejado otros conceptos. Cuando hablamos de hidrógeno verde, en realidad estamos hablando de una cadena de valor bien compleja. Estamos hablando desde las fuentes de energía renovable, la energía eólica, por ejemplo, en el caso de Magallanes, que es el principal recurso, ¿no es cierto? Y después toda la cadena que se da desde la generación de hidrógeno hacia su transformación en otras moléculas o su uso como hidrógeno directo en aplicaciones finales. Este aspecto es re importante porque cuando hablamos de materializar y hacer que proyectos se hagan realidad, digamos, tenemos que tener muy claro cómo llegamos al mercado. Y hoy día, en verdad, llegar al mercado con hidrógeno puro, esta vía, en el fondo la vía roja, es más complejo porque el hidrógeno es muy complicado de transportar, es una molécula muy liviana. Entonces lo que está dando es básicamente transformar el hidrógeno en otras moléculas, en metanol, en amoníaco, vamos a ver más en detalle eso más adelante, y a través de esos vectores llegar hacer básicamente 2 cosas. Uno, adelantar la obtención de off-takers, porque existe demanda hoy día más masiva por esas moléculas en la industria, y además porque esas moléculas también son, a su vez, buenos carriers de hidrógeno. Es más eficiente hoy día, con la tecnología que tenemos, llevar hidrógenos en estas moléculas que llevarlo directamente como hidrógeno. No está la tecnología, no están los barcos, no están los sistemas de transporte. Y sin embargo, para metanol o amoníaco u otros derivados como los bifibres sí están. Y además está la demanda. Eh, de hecho, un comparativo muy breve, también supongo yo que lo habrán visto, ¿no es cierto? El hidrógeno tiene un alto contenido energético cuando lo medimos en términos gravimétricos o en términos de masa. Pero el problema es que como es tan liviano y como es una molécula tan pequeña, para tener una masa de hidrógeno suficiente hay que comprimirlo a muy alta presión o llevarlo a forma líquida, lo que es muy costoso y muy caro. Y de hecho, si se compara directamente el contenido en kilowatt-horas por metro cúbico con otros combustibles, ahí vemos que está en fuerte desventaja cuando lo tenemos en términos de volumen, digamos. Y por eso que incluso cuando lo tenemos en términos de hidrógeno líquido o alta presión, así todo se compara muy desfavorablemente con otras moléculas. Entonces, por eso que el desafío y la visión que nosotros, Fraunhofer, intentamos empujar, y además como el mercado lo está viendo en nuestra visión, es de transformarlo en otras moléculas para tener demanda potencial. Yendo un poco ahora a proyecciones a un poco la situación internacional que está pasando en el mundo, cómo se ve la demanda por hidrógeno, y conectando ya con algunos factores que algunos elementos que ya se han comentado, poniendo un poquito de números, digamos. Efectivamente, como se acaba de decir en la presentación anterior, el hidrógeno verde, si bien está decantando, ya no es el boom que era hace 2 o 3 años, pero sin embargo sí se sabe y se confirma o se sigue sosteniendo que va a ser uno de los factores esenciales para descarbonizar o para lograr carbono neutralidad. Sobre todo, y aquí está este punto importante a recordar, sobre todo en lo que se llaman los sectores difíciles de electrificar directamente o los sectores hard to abate. O sea, por ejemplo, si vemos cómo se compone esta demanda proyectada para los próximos años, que es una proyección de Deloitte, son proyecciones que hoy día se podrán cumplir o no, pero da la idea de lo que hoy día, proyectando como industria, se tiene hacia adelante. Estos números de hecho hoy día están hoy día bastante alterados, como todas las cosas, como con todo lo que está pasando a nivel global hoy día, en la guerra de los aranceles, etcétera. El hidrógeno no se salva de esto, pero igual uno ve que hay tendencias que tienen que darse sí o sí, digamos. Por ejemplo, sectores como el acero, industria en general, el transporte y la generación de energía, calefacción de edificios, que es un aspecto muy importante en el hemisferio norte, son aspectos que son difíciles de electrificar, y ahí se requieren moléculas que hoy día son básicamente combustibles fósiles,
Y si uno llega con una molécula basada en hidrógeno verde, de carbono neutral, puede descarbonizarlo de inmediato, hoy día a mayor costo, pero si logramos estas escalas, estos costos van a bajar. De hecho, según el estudio de Deloitte, que tiene ya un par de años, pero es de los más actualizados y de los que se ha hecho con más respaldo, se proyecta una demanda de hasta 600 millones de toneladas de hidrógeno al año para el 2050, bajo algunos escenarios. Y esta demanda ya empieza a crecer para el 2030. Estamos viendo que ya ahí se generan algunos números. Y básicamente, ¿en qué sectores o en qué uso? Aquí hay un desglose de los principales usos que se esperan. En transporte, por ejemplo, no es todo transporte, son algunos ámbitos muy relevantes, pero que son complejos de descarbonizar o de electrificar, por ejemplo, aviación, navegación, ¿no es cierto? Ah, y también todo lo que es transporte pesado de carretera, maquinaria pesada, transporte de larga distancia, en donde las baterías eléctricas no van a tener el desempeño que se espera por tiempos de recarga, por la cantidad de la baja densidad energética de las baterías. Se pierde mucho peso útil en el vehículo si no tienes que recargar un vehículo que tiene que transportar larga distancia. El hidrógeno empieza a ser competitivo en larga distancia. En todo lo que es transporte urbano, radio urbano y vehículos de ciudad, digamos, o logística de última milla, lo más probable es que ahí la batería sea la dominante y ahí el hidrógeno no tenga un rol. Aquí vamos viendo cómo se empiezan a dar ciertos nichos o áreas de interés. Y por supuesto, como feedstock, como insumo en industria, fertilizante, amoníaco, en productos químicos, metanol, en la industria del acero, que la siderurgia, que sigue siendo importante para abastecer, por ejemplo, mercados que hoy día demandan acero, como el mercado automovilístico, etcétera, que aunque hagamos auto eléctrico, van a seguir demandando acero, así que tiene que haber siderurgia de todas maneras. La siderurgia hoy día es un gran emisor de CO2 porque usa básicamente carbono, combustibles fósiles. Hay una tecnología para reducir el acero mediante el hidrógeno, reemplazando el oxígeno, y eso implica una gran demanda de hidrógeno. Y otros procesos que requieren alta temperatura, como el cemento, etcétera. En calefacción distrital o en calefacción residencial, que es lo que se usa mucho en Europa, países con inviernos largos. La mezcla de hidrógeno con gas en blending es una opción, así como el reemplazo del gas natural o gas licuado de petróleo por otras moléculas como el dimetiléter, etcétera. Y también como opción para almacenamiento energético, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos en Chile los famosos curtailments, los vertimientos, cuando no podemos transmitir la energía por la saturación de las líneas. El hidrógeno y los derivados son una muy buena fuente de almacenamiento estacional, de almacenamiento a largo plazo. Podemos absorber estas variabilidades de las renovables, almacenarla por un buen tiempo y despachar cuando no tengamos sol o viento o absorber estos vertimientos. Am, eh, Centrándonos en qué está pasando con la demanda del hidrógeno, sin prejuicio de que hoy día el ambiente económico mundial está convulsionado, digamos, hay tendencias, hay macro tendencias que se van a mantener. Por ejemplo, yo quiero destacar el caso que, bueno, al ser la introducción alemana, digamos, el caso que más conocemos de cerca, Europa y Alemania en particular, Alemania en particular es un país que va a depender fuertemente de hidrógeno importado, ¿ya? Y derivados, digamos. Tiene una industria muy intensiva en combustibles fósiles hoy día. Ha tenido históricamente dependencia del gas natural ruso, que eso le trajo bastantes problemas en el último tiempo con todo lo que ha estado pasando. Y hay un proceso fuerte de cambiar su matriz energética para depender de otras fuentes de combustible. Por un lado, que sean más verdes, y por otro lado, también de tener multidependencia para no hacer cometer el mismo error que se tuvo de depender fuertemente de una sola fuente, como era el gas ruso en este caso. Por lo tanto, esto lleva a que Alemania sea uno de los principales importadores de hidrógeno en los próximos años. Para el 2030 estamos hablando de 130 terawatt-horas año, y de esto sobre 50% debería ser importado. Y esto debería seguir subiendo hasta el 2045. Este hidrógeno va a llegar por básicamente dos vías. Por un lado, va a llegar directamente en tubería desde lugares de generación cercanos, como el norte de África, España, que son los países que tienen, o las zonas cercanas a Europa que tienen potencial de emitir hidrógeno directamente en tubería. Cuando son menos de 5.000 kilómetros, la tubería empieza a convenir. Se están ya desarrollando estas redes de tubería o de gasoductos o hidrogenoductos, digamos, adaptados para hidrógeno.
pero mayor que esa distancia, se están viendo varias fuentes y ya la fuente de la carretera marítima va a ser la vía principal de acceso de este hidrógeno vía derivados a Alemania o otros puertos de Europa. Tenemos los principales carriles, los que ya conocido, amoníaco, metanol, otros, desde regiones con alto potencial. Ahí, por supuesto, Chile es uno de los países considerados, pero también hay otros países, Australia, Namibia. Hay que tener presente que no estamos solos en este mercado, hay otros países que se están moviendo también y otras zonas que tienen ventajas similares a las nuestras. Hablando ya del estado del proyecto en general, este es un reporte del Hydrogen Council que da el estatus de cómo está la evolución de proyectos a nivel global, digamos, cómo se está consolidando. Lamentablemente, lo más actualizado del año pasado, no ha salido todavía la más reciente. Esto se actualiza generalmente en mayo de cada año, así que la última disponible es del año pasado, pero nos da alguna tendencia. Ahora probablemente el que salga luego en mayo con todo lo que está pasando a nivel mundial va a tener varias sorpresas, pero esto nos da por lo menos una idea de alguna tendencia. Aquí lo que se puede destacar es que sí, sí, la mayoría, y tal como hemos comentado, digamos, la mayoría de los estudios que están, o de los proyectos que están, son anuncios, no están todavía respaldados en verdad en un desarrollo real, en una inversión concreta. Y estos anuncios siguen aumentando. Em, También una buena parte ya está pasando a lo que se podría llamar fases de estudio de prefactibilidad, que es la fase previa a la ingeniería, digamos. Esto se mantuvo más o menos estable entre 23 y 24. Sin embargo, hay una tendencia que se dio entre 23 y 24 que es interesante y que, se dio una mayor tasa de crecimiento entre los proyectos que pasaron de fases de ingeniería digamos, que pasaron a fase de ingeniería. Y a su vez también teníamos bastante pocos en FID o en los que ya tomaron su Final Investment Decision, es decir, los proyectos que ya se concretó el interés de invertir del propietario, digamos, del impulsor, del desarrollador. Esto hubo un aumento importante. Esto subió bastante, digamos, entonces en el 23 y 24. Ahora, nuevamente, no tenemos el dato de lo que está pasando en este minuto. Hoy día, como ustedes se imaginarán, digamos, como en todos los sectores de la economía, es poca la gente que está haciendo predicciones, porque en este contexto global de hoy, digamos, el hidrógeno no se salva de todo lo que está pasando y probablemente muchas decisiones están ralentizando o van a quedar un poco a la espera. Pero hay algunos aspectos que vamos a comentar que sí mantienen interés, digamos. Solo como aporte a la discusión, esta es una herramienta de lanzamiento de potencial de proyectos que tiene Fraunhofer IEE, otro Fraunhofer disponible. Aquí les va a guiar el material, aquí pueden entrar a ese link y pueden hacer clic en estos puntos, digamos. Esto es una imagen, no lo voy a ejecutar ahora, en beneficio del tiempo, pero aquí ustedes pueden ver en cada lugar el potencial que hay en cada región y pueden comparar una región con otra. Por ejemplo, se puede ver ventajas que tendría Magallanes frente a otras regiones del país, del mundo, digamos. Incluso ahora incluye herramientas para dimensionar el costo del transporte y se puede ver que el transporte, cuando uno tiene una fuente de energía renovable bastante eficiente y cuando tiene además capacidad de producir a mayor escala, el costo de transporte empieza a ser menos relevante. O sea, no interesa tanto las distancias si logro compensar con, por ejemplo, altos factores de planta de energía renovable, que al final el costo de la energía es el principal driver de costo. Esto va a quedar para que usted lo pueda consultar y tener información de referencia de varias zonas del planeta, un poco tener idea de qué es lo que está pasando. Am, Hagamos un zoom en Estados Unidos. Interesante porque la administración Biden alcanzó a dejar aprobado 7 grandes hubs de hidrógeno con fuerte apalancamiento de uso de recursos estatal, producto de la famosa IRA, la Inflation Reduction Act, que aprobaron para impulsar estos proyectos. Cada uno de estos 7 hubs en diferentes regiones del país tuvo más o menos 1.000 millones de apoyo en subsidios. Y esto se alcanzó a dejar aprobado. Y de hecho la visión de estos hubs era impulsar de alguna forma, ¿no es cierto?,
apalancamiento de la infraestructura que ya existe. Ahí incluso los norteamericanos son un poco más prácticos y no descartan incluso la energía nuclear, que la tienen y la siguen usando como fuente de hidrógeno. Ahí tenemos el famoso, si no me equivoco, el hidrógeno rosa, el que viene del nuclear, que en rigor el hidrógeno también es cero emisiones, digamos, aunque bueno, tiene origen nuclear y eso es lo más discutible, pero ellos lo están considerando. Estos hubs que están financiados por estos fondos se apalancan sobre todos varios ejes, digamos, no solamente infraestructura, conexión con la energía renovable, almacenamiento, integración de la red y diversos consumos, sino que además se preocupan de temas de calefacción residencial, por ejemplo, desarrollo de fuerzas de trabajo, temas comunitarios, temas portuarios, etcétera. En varios de ellos apalancando sobre la industria actual, y Estados Unidos tiene una industria muy desarrollada de oil and gas, y eso es uno de los puntales del proyecto. Bueno, por supuesto que esto hoy día está totalmente en discusión. Todos sabemos lo que está pasando. Puse la portada del Economist, que es como refleja un poco lo que todos están viendo hoy día, ¿no es cierto?, en una situación de caos. Sin embargo, estos proyectos de- eh, alcanzaron a recibir fondos iniciales, pero por supuesto la administración Trump ha iniciado un proceso de revisión de estos proyectos. No están avanzando, están congelados. Pero podemos dividirlo en dos grupos. Hay 4 de ellos están en estado de tendencia demócrata y esos están detenidos. Bueno, tema político. En cambio, en los estados de tendencia republicana, los fondos se mantendrían de momento, porque además en estos estados justamente se da que hay mayor prevalecencia de la industria de oil and gas norteamericana y esa en algunos casos conversa bastante bien con hidrógeno y derivados sobre todo. Además que la industria de oil and gas estaba haciendo una apuesta fuerte por la captura y uso de carbono, entonces en esos casos el proyecto se mantendría. Ahora, si bien estos proyectos podrían haber representado un apalancamiento y un desarrollo importante en la industria del hidrógeno, como Estados Unidos eh, básicamente se podría autoabastecer de su demanda de hidrógeno, no afecta tanto las oportunidades em, globales que nosotros podríamos tener. Nosotros, otros países como lo que veíamos el caso de Alemania, Europa, van a seguir siendo deficitarios de hidrógeno y derivados y van a tener siempre, en cualquier caso, cualquier cosa que pase con esta crisis actual, van a tener de todas maneras la necesidad de cambiar su matriz energética y de buscar nuevas fuentes de abastecimiento. Entonces, nuestra oportunidad por el lado europeo se mantiene. Nunca, en rigor, Estados Unidos podría ser un mercado objetivo de nuestros productos, pero seguimos apuntando a Europa y lo que está pasando en Asia, y eso creemos que sigue siendo una oportunidad. Em, bueno, otro punto que quería comentarles también que es de interés es ver qué pasa con respecto a la demanda, porque uno de los grandes faltantes aspectos que hoy día hace que la industria del hidrógeno no se desarrolle tan rápido como se estaba esperando es que se ve que todo lo que es la demanda por el derivado, por hidrógeno y sus derivados está más lenta, no se activa en grandes proyectos. Y en esto están ocurriendo algunas cosas. Hay algunos mecanismos que se están dando. Uno de ellos es el H2 Global. No sé si lo habrán comentado en alguna sesión anterior. Yo lo quise destacar porque esto se está moviendo bastante. Esto está liderado básicamente por Alemania, que estableció justamente como un país que ve que va a depender mucho de hidrógeno importado y tiene que impulsar ya estos polos de producción de hidrógeno a nivel mundial. Estableció esta fundación que está soportada por el gobierno alemán y por otras empresas. Y esta fundación tiene una empresa pública que se llama HINTCO, Hydrogen Intermediary Network Company, que tiene como rol impulsar el mercado del hidrógeno a nivel internacional. Actúa como un intermediario. Compra hidrógeno vía un derivado, por ejemplo, entregando un subsidio en la compra y después lo vende internamente al mayor precio posible, tratando de minimizar la diferencia. Funciona por un sistema de licitación por diferencia, para acercar en el fondo acercar la diferencia entre precios de oferta y compra. Este es más o menos el funcionamiento de la HINTCO. Actúa como intermediario, tiene por un lado los productores, hace una competencia al lado de los productores, el que le ofrece el menor precio o el que pide menor subsidio es el adjudicado, y a su vez el stock que logra asegurar a futuro
lo vende internamente al potencial comprador y lo ofrece al que le ofrezca el mayor precio internamente. Con eso reduce o intenta reducir del, eh, la diferencia entre precio de compra y precio de venta y tratando de lograr por un lado que se aumente la escala de los proyectos actuales y que eso impacte en que bajen los costos más rápidamente y que los productos derivados del hidrógeno se acerquen a los mercados, a los precios de referencia actuales. Esto es un breve ejemplo de una licitación que ya ocurrió. Se hizo el año pasado una adjudicación a una empresa que va a operar en Egipto para abastecer de amoníaco. Aquí se les cerró un contrato por 397.000 toneladas de amoníaco entre el 27 y el 33. Y esto en el fondo hizo que el proyecto se empiece a construir ya y ya para el 27 empieza la producción para empezar el abastecimiento de amoníaco a Alemania. Y ahora justamente se lanzó hace poco, y esto es interesante verlo para Magallanes incluso. Se lanzó una nueva licitación que está organizada de la siguiente manera. Son 5 lotes, hay 4 regionales, específicos por región, y uno global. Em, Hay un monto de dinero no menor, 2.5 billones de euros, que puede ser ampliable de 3 billones, y aquí esto va a generar un poder de compra importante, y lo interesante es que este viene ya abierto a productos por dos lados, viene abierto por producto o abierto por vector, es decir, cuando es abierto por producto se puede ofrecer directamente hidrógeno vía un carrier o amoníaco o metanol. Van a haber poderes de compra por los 3 productos. Y cuando es Vector Open, es el producto final que se busca es hidrógeno, pero el oferente es libre de elegir el carrier. Puede elegir amoníaco, metanol u otro. Lo que sí tiene que incluir en sus costos, por supuesto, en su oferta la etapa de conversión final, porque como el cliente final va a tomar hidrógeno, tiene que incluir, ¿no es cierto?, el sistema de conversión. Entonces, aquí se prestan para oportunidades directamente de lo que está pasando allá en Magallanes. Aquí pueden participar directamente ya las empresas que están impulsando proyectos en Magallanes. Esta empresa, Hintco, va a estar, de hecho, la próxima semana en el Summit de Hidrógeno que hay en Concepción. La HK, la Cámara de Comercio Chile-Alemania, organizó un roadshow o un matchmaking con esta empresa que va a estar aquí. Así que los que estén en Concepción próxima semana o pueden averiguar en HK, pueden entrar y ver, conocer detalles de esto y esto va a ser el próximo jueves 24, si no me equivoco, en la mañana. Hay un taller y se puede acceder también online, los que no estén en Concepción, para que tomen nota. Am, Otro aspecto es también hay una regulación ya en pie de lo que se llama los combustibles renovables de origen no biogénico, o sea, todo lo que no es biocombustible, lo que no venga de biomasa, que son justamente toda la familia de combustibles que se pueden sintetizar a partir de hidrógeno limpio, hidrógeno verde, más captura de carbono de alguna fuente industrial o fuente biogénica, regulada por el European Union Emissions Trading System. O sea, en el fondo, cualquier fuente de eso que sea certificada por ahí, puede, combinada con hidrógeno verde, puede dar origen a un combustible sintético. Hay varias regulaciones que no detallo acá, pero hay algunas regulaciones que indican cómo tiene que ser el mix del CO2 que se use y sobre todo el hidrógeno que se produzca. Por ejemplo, la electricidad usada tiene que ser 100% renovable, puede ser directa a la fuente renovable, un proyecto off-grid, por ejemplo, conectado a un solar eólico o un mix o un hidráulico, o puede tener control de compra de energía, PPAs verde, pero tiene que haber garantizado de alguna forma, que tiene que certificarse el balance entre energía limpia y no limpia que tenga ese contrato. Lo importante es que solo hasta el 29 se va a aceptar como correlación mensual, es decir, tú vas a poder hacer el balance dentro del mes para compensar tu PPA verde, pero desde el 30 en adelante esa correlación debe ser horaria. Entonces tú en el mismo tramo horario en que estás, tienes que hacer el balance energético y eso complica un poco lo que se entiende por PPA verde hoy día en Chile, por ejemplo. Habría que prepararse para eso. Eh, Otro estudio interesante, este también está disponible por parte de Fraunhofer ICE. Se hizo un análisis de 39 regiones en 12 países. Lamentablemente Chile no estuvo incluido en este estudio, no por decisión nuestra, sino que por decisión de H2 Global, que encargó el estudio, especificó en qué zonas quería el estudio, en que se analizó un criterio multisistema, un sistema, en fondo, una modelación multicriterio para ver
costo de producción de hidrógeno y derivados en estas 39 regiones y incluyendo el costo de transporte a un puerto específico de Alemania para ver en el fondo desde qué puntos convendría o desde qué punto se podría transportar hidrógeno a costos competitivos. Y resulta que los lugares más competitivos son, como está fuera de Chile, ojo, Colombia, Brasil y Australia. Y si ustedes ven, son de los lugares más lejanos. ¿Ah? Eso hace que otras ventajas que hay en estos lugares, como por ejemplo acceso a fuentes energéticas abundantes, digamos, espacio, territorio, etcétera, hace que el costo de transporte se compense. También se destaca que están en amarillo ahí España, Marruecos, norte de África, Algeria y Tunisia, Túnez, como lugares que si bien tienen costos más altos, tienen ventajas porque están más cerca, entonces pueden transportar, como comentábamos antes, por tubería. Ahora, nosotros hicimos este estudio, lo llevamos de alguna forma, lo hicimos internamente para el caso chileno y nosotros tendríamos mejores costos incluso. Si nos comparamos favorablemente con Brasil y Colombia, podríamos llegar a menores costos. Esto es lo que sí nosotros hicimos este estudio para Antofagasta. Nosotros estamos trabajando bastante con el tema solar y la minería en Antofagasta, esa es nuestra principal referencia. Nuestra naviera, como vimos también, el mundo marítimo es otro demandante potencial importante de combustibles sintéticos, por ejemplo, metanol. Ya hay navieras como Maersk que están trabajando en limpiar su transporte en base a combustibles renovables como el metanol. Aquí la Organización Marítima Internacional, la IMO, ya fijó metas y límites y las navieras están trabajando en este sentido, así que aquí se va a generar también un polo importante de demanda. La aviación también, aquí también hay, sobre todo en Europa, hay una regulación en que ya se establecen límites o porcentajes de mezcla de combustibles sustentables en las mezclas de combustible que están usando la aviación ya hoy día. Están hoy día abiertos más bien a biocombustibles, pero aquí estos aspectos van generando demanda potencial por hidrógeno y derivados también, con demanda efectiva para cumplir estas cuotas. Aquí hay un análisis de cómo ha ido evolucionando en varias aerolíneas, grupos de aerolíneas, el uso de combustibles sintéticos y ya se ve que empieza a aparecer con algunos porcentajes en el total de mix de combustible que usa la aviación comercial. ¿Por qué combustible sintético? Bueno, como veíamos, hay una demanda potencial importante todavía en el mundo del transporte. Tenemos aquí el universo de vehículos, digamos, del planeta, que va a ser difícil que se electrifique todo de un viaje. Esto va a ser gradual. Eso va a representar que para cumplir las metas de decarbonización va a haber que llegar con combustibles sintéticos para entrar a estas cadenas de valor y poder ofrecerlos, digamos. ¿Mm? Aquí está el caso de Alemania nuevamente, en el fondo, y se ve cómo la matriz energética hoy día depende fuertemente de gas natural y de diésel, sobre todo en transporte. Vemos cómo el transporte representa una buena parte del consumo energético total, y eso está compuesto de varios usos que son complejos de electrificar. Ahí está, en la barra del transporte y sobre todo también en la barra de industria y comercio, el potencial de por qué ellos están contando con tener que importar hidrógeno derivado durante tanto tiempo, porque estos sectores no va a ser fácil de electrificar o descarbonizar de otra forma que no sea vía combustible sintético. También comparando el tema para exportación, vemos cómo el amoníaco y el metanol se comparan favorablemente como factores energéticos para transportar hidrógeno o energía, y con la ventaja que también la infraestructura que requieren, los tipos de barcos, los sistemas de almacenamiento, de acopio, ya existen, están disponibles y no se requiere desarrollar nuevas tecnologías. Podemos usar la infraestructura que ya existe para transportar hidrógeno vía estos vectores. La captura de carbono, un desafío, cuando hablamos de combustible sintético, ¿no es cierto? Hay varios procesos para captura de carbono, hay varias fuentes de carbono, tenemos las cementeras, la biomasa forestal agrícola, los suelos vegetales, los vertederos, agua servida, etcétera. Y el captura desde el aire, que es como la fuente de carbono ideal, pero todavía está en una etapa de desarrollo más bien incipiente, es de alto costo. Se espera el desarrollo a futuro, pero lamentablemente la concentración de carbono en el aire es baja, entonces todavía falta mucho desarrollo para que sea competitivo. Hay que apostar hoy día a otras fuentes de carbono no abatibles.
algunos ejemplos de proyectos. Estoy un poco bastante pasado en tiempo, así que voy a tener que apurarme un poco. Disculpa, yo sé que te he estado presionando por interno, pero para que aprovechemos también de ahí de escuchar a María José. Pero dale nomás. Sí, sí. Se quedan pocas láminas ya. Eh, Creo que directo unos ejemplos de plantas de producción reales, digamos, de metanol sintético, por ejemplo. Aquí hay unos casos de plantas containerizadas en tecnologías alemanas, plantas que producen metanol en unidades containerizadas. Aquí vemos cómo el desafío es lograr producción razonable a escalas menores, digamos, para poder adaptarse a las fuentes de carbono que son más bien distribuidas. Otro ejemplo, Ineratec, esta empresa de hecho está allá en Chile desarrollando cosas. Van a estar presentes en Concepción, entiendo, la semana que viene. Aquí un desglose de un sistema que captura hidrógeno, que produce hidrógeno, captura CO2 y sintetiza metanol sea por la ruta, ruta Fischer-Tropsch y puede proveer y diésel para consumo existente. Mismo concepto, solamente que usando CO2 proveniente de una fuente de agua servida. Sobre el amoníaco verde también voy a soltar un poco, ya lo vimos. Aquí hay un poco más de detalle sobre el mercado del amoníaco, de por qué es interesante, pero aquí voy a destacar solamente este punto. Cuando hablábamos de que el amoníaco es un vector de muy alto interés para transportar hidrógeno, es básicamente, entre otras cosas, por este aspecto. Esto es una gráfica que muestra la cantidad de puertos que hay en el mundo que tienen capacidad de embarque o desembarque o ambas de amoníaco. Entonces, esto nos hace ver que si transformamos hidrógeno en amoníaco, tenemos ya puntos donde podemos desembarcarlo o embarcarlo. La tecnología existe, los estanques están, los barcos están y la demanda está, porque el amoníaco tiene mucha demanda para fertilizantes y otros usos. Solamente una referencia de precios del amoníaco, ya hay precios para el amoníaco verde, una página que se consulta y que lo acabo de consultar. Estos precios son actualizados, ahí tenemos los valores que se dan hoy día y más o menos el amoníaco verde se está transando hoy día como a 3 veces el amoníaco gris en general. Aquí el desafío es cómo bajar estos costos, ¿no es cierto? Con escalamiento, con desarrollo, etcétera. Y un proyecto ejemplo de amoníaco que está en desarrollo en Dinamarca, 600.000 toneladas al año, y amoníaco producido básicamente mediante energía eólica offshore, que es la fuente eólica de mayor preponderancia en el Mar del Norte. Y esto última lámina, y aquí solo como comentario final, reflexión. ¿Por qué combustibles alternativos? ¿Por qué derivados del hidrógeno? En nuestra visión es una forma más rápida de llegar a la demanda, usar infraestructura existente, lograr antes metas de reducción de los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque le exigimos menos modificación del usuario final. En el fondo podemos entrar rápidamente a las cadenas de valor que ya existen. Tenemos que masificar la energía solar y eólica, es nuestra gran fuente, nuestra gran ventaja es esa, ahí tenemos el valor. El hidrógeno derivado también permiten almacenar estacionalmente, entonces podemos absorber la variabilidad de esta energía, manejar toda la variabilidad solar eólica. El foco tiene que estar en lugares difíciles de electrificar, ahí está la demanda, barcos, transporte pesado, minería, industria pesada, pero difíciles de electrificar. Eso diría por ahora, y creo que esta es la última lámina y me pasé unos pocos minutos. Espero que haya sido de interés y abierto a consultas en la fase siguiente. Gracias. Sí, no, gracias a ti, Margo, porque para los asistentes sabemos que es poco, se hace poco y corto el espacio para toda la información también y conocimiento que hay no solamente a estos ecosistemas también internacionales y lo que nos puedan compartir. Así que para los que tengan también dudas o preguntas, está la casilla ahí para que puedan dejarnos sus preguntas, porque al final de las presentaciones vamos a tener un espacio para poder responder todas las preguntas y también obviamente para que puedan descargar las presentaciones que nos van a estar compartiendo. Y después si quieren también contactar con cada uno de ellos de manera particular, tanto con Inicio como con Fraunhofer. De momento le voy a estar dando el pase ahí para que prepare la presentación y la pueda compartir a María José Riquelme, representante de Inicio, ella es consultor senior.
socióloga con ya 20 años de experiencia en proyectos de sostenibilidad y transición energética y de economía circular a nivel LATAM. Durante el webinar ahora nos va a compartir y va a abordar justamente el valor del I+D aplicado al hidrógeno verde desde una perspectiva también social, territorial y de género. Entonces ahí tenemos otra perspectiva que también es interesante poder ahondar. Gracias, María José, y bienvenida. Muchas gracias, gracias al Club de Innovación y bueno, por el espacio para poder dar una mirada. En este caso, lo que traté de hacer es centrarme en algunas experiencias internacionales e irlas relacionando un poco con Magallanes en particular. Básicamente, para quienes no conocen a Inicio, nosotros somos una empresa de consultoría estratégica y técnica que nos fundamos en el 2006, bien centrados en el hidrógeno, por eso la H. Pero también nos hemos ido como ampliando hacia la transición energética de manera más global. Nosotros tenemos distintas áreas de servicios y de soluciones, desde soluciones digitales para la optimización de proyectos industriales de producción de hidrógeno y derivados. Trabajamos mucho en los temas regulatorios. Nosotros participamos en el diseño de la certificación Certify. Estamos trabajando en la y en la certificación de proyectos en distintas partes del mundo, en Canadá, en Brasil, fuertemente, en distintos países en Europa, en África, etcétera. Y también hacemos mucho asesoría a los gobiernos y a, por ejemplo, bancos multinacionales como el Banco Mundial, el BID, para poder impulsar las cadenas de valor del hidrógeno y derivados en distintas partes del mundo. Tenemos oficinas en varias partes, como ven, en Estados Unidos, Colombia, Chile, en Europa, y también tenemos presencia en China, en África, entre otras. Acá hay una visión de más o menos con qué son las empresas con las que nosotros trabajamos. Trabajamos con desarrolladores, con tecnólogos, manufacturadores de distintas tecnologías de electrolizadores, con empresas de desarrollo de energías renovables, con también off-takers, ¿cierto? Con, por ejemplo, acá en Chile el grupo CAP, como hablaba Marco, en todos los sectores de movilidad, de acero, fertilizantes, etcétera, para poder impulsar también la demanda y con los organismos internacionales para poder ayudarles a tratar de dirigir bien las herramientas de financiamiento a las condiciones que se dan en las distintas regiones y a las realidades nacionales y locales. No es lo mismo una región que otra dentro de un mismo país, como lo sabemos bien en Chile. Vamos a ver algunos casos de éxito a nivel internacional, pero primero quería decir que en esta industria, a lo largo de todas las distintas cadenas de valor, en función de las distintas aplicaciones, como se ve a mano derecha, movilidad residencial, transporte, industria, subproductos, etcétera, hacia atrás, todo es innovación. Hay distintos desafíos cuando tú tienes una energía que es intermitente, como lo es el viento y la solar, a que si tú tengas, por ejemplo, electricidad, la cual te da una estabilidad de la fuente de energía. Existen distintas soluciones a nivel de la disponibilidad de agua, si es que se va a hacer con algún tipo de tratamiento de aguas servidas, si es que está la alternativa de desalación,
Acá hay temas que son sociales, que son importantes. Cada vez, como decía Marco, las regulaciones internacionales piden, por ejemplo, que no haya competencia por los recursos energéticos o hídricos con las comunidades locales. También ir viendo qué es lo que se hace con la sal de las desaladoras, que entre paréntesis es un buen sistema para almacenamiento de energía. Dentro de todo lo que son los pathways que se llaman, ¿cierto? La gasificación, el SMR, Steam Methane Reforming, el reformado de metano, el almacenamiento, que imagino que ustedes ya lo vieron en lo que han aprendido hasta ahora, las distintas optimizaciones que todavía se requieren a nivel tecnológico para bajar los costos del almacenamiento, de la compresión, de la seguridad en el transporte, etcétera. Entonces, el primer mensaje es que va a depender mucho de la cadena de valor. ¿De qué manera? Acá hay dos cosas. Uno, adaptamos las tecnologías para nuestras realidades y las adoptamos como traer, hacer un copy-paste, ¿cierto? No se puede, sino que hay que ir viendo de qué manera las distintas tecnologías pueden ir optimizando el costo nivelado del hidrógeno y sus derivados. Tenemos la experiencia de Sisystem en el norte, que hizo un estudio para ir viendo cómo las distintas tecnologías de electrolizadores se comportan de maneras muy distintas, si es en altura, cerca del mar, con distintos niveles de oxígeno o de humedad. Entonces, ese es el primer mensaje. El segundo es decir, acá este estudio que lideré para las Naciones Unidas buscó encontrar dentro de los 144 países en desarrollo proyectos y ecosistemas que estuvieran mejor preparados para llevar adelante innovación en la cadena de valor de hidrógeno, teniendo en cuenta, este era el estudio para las Naciones Unidas, las metas de desarrollo sostenible, en particular las tres que vimos con mayor énfasis, después vamos a ver otra, es la reducción de la pobreza. Y esto es súper importante porque acá algunos de los problemas que tenemos es que vamos a ir cerrando industrias que vienen de los combustibles fósiles, ¿cierto? Y vamos a necesitar hacer una recapacitación de las personas para poder incluirlas en estas nuevas tecnologías. Ahí en la hoja de ruta de Magallanes y en de los planes de acción nacionales, esto es un factor importante. Por otro lado, es favorecer la infraestructura de la innovación. Y por otro lado, por supuesto, la reducción de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿cómo se ve un ecosistema fuerte, sólido, para poder apoyar el éxito de los proyectos relacionados al hidrógeno limpio o renovable? Es que por un lado tenemos a la izquierda las entidades gubernamentales y se produce una relación, este es un mapa relacional, se produce una relación muy positiva entre la academia y el gobierno, porque la academia va a generar conocimientos específicos, tiene la posibilidad de generar pilotos y de entregar reportes que sean agnósticos. No es lo mismo cuando tú tienes algo que un piloto que está hecho por un consorcio de empresas que van a defender sus opciones tecnológicas, sino que, como en el ejemplo con el de Sisystem, uno puede ir haciendo comparaciones de las tecnologías y poder hacer buenas selecciones tecnológicas. Y por ende, para los gobiernos esto es muy positivo, pues cuando hablo de gobierno puede ser gobierno local, municipales, regionales, a todo nivel, entender de qué manera, cuáles van a ser los mejores y los más virtuosos proyectos para la realidad local. Por otro lado, desde la academia surgen hacia la derecha los innovadores. Los innovadores, me imagino que también ya lo habrán visto,
no solamente son los que crean nuevas soluciones, sino que dentro del tipo de empresas de las que ya son, pueden adaptar y adoptar tecnologías en sus procesos y ofrecer también nuevas soluciones a las empresas. En este ecosistema entre la academia y los innovadores, si ven las flechitas ahí que se van acercando a las asociaciones de hidrógeno, esto es bien importante porque aquí las empresas que componen las asociaciones de hidrógeno se van nutriendo también de estos conocimientos bien específicos y adaptados a lo local, y de esa manera también pueden asegurar, por otra parte, a los off-takers y también a los mismos innovadores y al gobierno que se puedan llevar y escalar a escala ya comercial, y de esa manera ir generando consorcios para los desarrollos de proyectos bastante fuertes y con éxito comercial. Y de esta manera todo este ecosistema vuelve a la izquierda y va trabajando con las entidades internacionales, y así lo hacemos nosotros en inicio, ¿cierto? Para ir viendo de qué manera pueden ir asignando y eligiendo de mejor manera los proyectos que quieran financiar. Entonces acá uno de los proyectos que nosotros impulsamos a través del estudio que hicimos para UNIDO, este estudio lo presenté en la COP29 el año pasado y ya en noviembre en Azerbaiyán, y ya ahora hay un ganador. El primer ganador de este cofinanciamiento de UNIDO, que es la Organización para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas, que fue este piloto de prueba en Daures, en Namibia. Lo que quiero resaltar acá de este proyecto no es que uno pueda hacer como un copy-paste, menos hacia las condiciones que hay en Magallanes, sino que el ecosistema que se arma. Entonces, acá donde están los loguitos, acá arriba a la derecha, van a ver que hay dos entidades de conservación que son súper importantes en Namibia y son parte de las gobernanzas de los proyectos. Esto es bien interesante porque eso asegura que la perspectiva acá puede ser ambiental, pero también local, en un más amplio sentido. Se recomienda mucho que estén dentro de la gobernanza de los proyectos para que se puedan ir despejando problemas o impactos negativos a nivel ambiental, social, cultural, etc. Luego están las universidades. Acá hay una colaboración alemana súper importante del Ministerio de Educación y de Investigación con la Universidad de Stuttgart, trabajando con la Universidad de Namibia. Y después ya viene todo lo que va siendo el ecosistema que les mostraba ahí, de la vinculación de las distintas empresas a lo largo de la cadena de valor. Este proyecto aquí ustedes van a poder ver cuáles más o menos las métricas, pero ya está en una etapa bastante avanzada. Se escaló bastante rápidamente y va ya a partir de este trimestre, va a empezar ya a producir 180.000 toneladas de hidrógeno. Acá abajo pueden ver que este proyecto partió del 2022 y ya estamos en el 2025 y estamos en una fase bastante avanzada. Acá participan 23 pymes. Es un proyecto que los invito a mirar para que puedan ir sacando ideas de cómo ir generando pilotos para irlos avanzando rápidamente, tomando en cuenta lo que les decía yo de un buen y un sano ecosistema de innovación para el hidrógeno y derivados. Luego quise hacer también un alcance. Hicimos hace poco la hoja de ruta para la carbono neutralidad de la industria marítima. Es relevante para Magallanes. Esto me imagino que ustedes lo vieron. Bueno, los puertos de Magallanes están dentro de los top 5 para poder comenzar a impulsar la industria
del bunkering. Y acá hay un roadmap que es bien ambicioso. Parte por querer ser un pionero en la reconversión de motores de la industria, implementando ya el 2030 al menos un piloto de embarcación mayor, un piloto de embarcación menor y uno de embarcación naval para uso de combustibles renovables, diésel sintético o metanol. Esos son como los dos tipos de combustibles que se está mirando. Esto es importante también a nivel de lo que vamos a ver de algunos de los casos de éxito que quise traerles a ustedes. Además, la Armada se posiciona a sí mismo con un off-taker y eso es bien importante por lo que sabemos, pero cierto que tienen que ser comercialmente interesantes los proyectos. Y ya al 2050 quieren tener uno o más puertos en Chile para el suministro de combustibles alternativos y derivados del hidrógeno. Esto está súper en línea con lo que el IMO, la Organización Internacional Marítima, está buscando, dado que en Singapur y como vamos a ver en otros puertos del mundo ya están avanzando y van a tener que esos barcos llegar a algún lado y poder contar con el combustible, pero también los servicios de mantención, eh, puertos de descarga, niveles de seguridad, soluciones digitales en los puertos para poder operar eficientemente. Hablando de bunkering, el puerto de Rotterdam tiene distintas iniciativas. Yo quise resaltar dentro de las iniciativas del puerto de Rotterdam la manera en que han ido aplicando las normativas internacionales de seguridad para poder adoptar los distintos tipos de combustible. Entonces ellos parten su pilotaje con gas natural licuado y luego van avanzando, van aprendiendo de esta experiencia donde nosotros también sabemos mucho más que de metanol, por ejemplo, y de aquí, de esos aprendizajes, van avanzando siguiendo los distintos protocolos a nivel internacional de preparación de puertos para poder ir adoptando los distintos combustibles para permitir el bunkering. Este proyecto piloto prontamente ya se van a difundir los resultados y va a estar disponible la información y va a estar bien interesante ver cómo se avanzó ahí. Por otro lado está el proyecto de Holanda, del Holland Shipyards Group, construyendo esta nave, el H2 Barge, que es el primer barco que se ve arriba. Y ya esto ya había una versión anterior y ahora ya está en el H2 Barge 2 y ya ha completado sus pruebas con bastante éxito. Luego, para ir viendo otro tipo de pilotos y de desarrollo tecnológico a nivel de startup, la británica Drift Energy ya está desarrolló su primer catamarán de 60 metros de eslora con un electrolizador de 1 megawatt alimentado por turbinas submarinas. Y acá ya podría producir la embarcación hasta 4 toneladas de hidrógeno en un solo viaje. Y luego se puede enviar a tierra para su uso. Entonces acá de lo que se trata es que tenemos un catamarán que utilizando turbinas submarinas produce hidrógeno en el mar o en el agua para después volver y proveer hidrógeno en tierra. Este año salió premiada como una de las 100 startups ganadoras del premio de sustentabilidad. Y acá a mano derecha ven un poco lo que es
quise hacer nuevamente este link con el roadmap de la Armada y como ven acá hay un potencial proyecto bien interesante para la región. El segundo concepto que quería resaltar es el de Waste to Energy, los desechos como feedstock para empezar a producir distintos combustibles a partir de hidrógeno verde. La ciudad de Wuppertal en Alemania fue una de las primeras ciudades pioneras en la reconversión de residuos desde el landfill, es decir, desde vertederos. Y ya para este año va a tener una flota de 300 vehículos que van a funcionar con hidrógeno. En este caso, ellos lo hicieron para autobuses de la ciudad. Sin embargo, hay otras iniciativas y acá al medio tenemos una iniciativa de C40 que es básicamente una organización internacional que trabaja con las municipalidades para poder implementar proyectos de descarbonización. Nosotros participamos recientemente en un proyecto para la empresa de aseo Emaceo en Quito. A mí me tocó viajar y ver la flota de camiones y de distintos vehículos de aseo y recolectores para evaluar el potencial de usar hidrógeno a partir del landfill. Y acá hay lo que nos dimos cuenta es que hay una opción súper importante para el objetivo de sostenibilidad de equidad de género, puesto que las mujeres que son choferes en la flota de Maceo están súper bien evaluadas por su responsabilidad en la conducción, por su responsabilidad en la seguridad, en la conducción y en la actividad de la recolección. Y mientras más mujeres han ido ingresando a la flota, menores han sido los accidentes de los ayudantes de recolección, que son estos que van acá atrás, es cierto, en el camión de basura y que están encargados de recolectar los contenedores y las bolsas y tirarlos al camión. Entonces, acá tenemos ya pilotos industriales, hay muchos distintos de Waste to Hydrogen, de distintas fuentes, pero los vertederos son un tema en nuestro país, como lo son en otros, y puede ser una alternativa bien interesante para poder ir mirando proyectos en esta área. Otras oportunidades, esta slide la puse justo al final cuando estaba Corfo y hablando acerca de estos programas y también el CFT viendo qué tipos de empresas han ido participando. Está el pathway, el gas de síntesis o el syngas, que básicamente a través de distintos feedstocks de base van produciendo la gasificación y generando el syngas, que tienen muchos distintos usos, entonces es muy flexible. Acá lo que estoy mostrando es la empresa NextChem, que tiene representación en Chile a través de la empresa Tecnimod. El modelo que ellos tienen es bastante interesante porque ellos hacen transferencia a través de licencias y otros tipos de transferencia tecnológica a los distintos países, y ellos, su foco es traer las tecnologías, ayudar en su adaptación, en la adopción, la generación de modelos de negocio factible, viable, y también la generación de capacidades locales, es decir, hacen capacitación local. Y esto también puede ser interesante para las empresas de Magallanes. Acá hay mucha información de lo que ustedes podrían ver. Podría explayarme eternamente en ir viendo cuáles son los distintas pathways que hay dentro de la cadena de valor que les mostraba
anteriormente, pero acá el mensaje es que tenemos que ver y centrarnos de cuál es la realidad local para poder ir generando aquellos pilotos y aquellos proyectos que más tienen sentido para nuestra realidad, en nuestros ecosistemas locales, tomando en cuenta variables como las de género, las sociales, los recursos hídricos, los recursos energéticos, entre otros. Y bueno, muchas gracias y quedo súper abierta para poder seguir la conversación. Quizás va a ser más interesante que seguir mirando las slides, así que voy a parar de compartir aquí. No, gracias María José, porque también la presentación que nos diste da otra mirada y perspectiva justamente con estos otros elementos que hay que tomar en cuenta. eh, y complementando también lo que mostraba Marco para ir incorporando estos proyectos a las realidades locales, no solamente de cada país, sino de cada ciudad, con esa pertinencia territorial, que es sumamente importante. Ejemplo, acá en Chile nos pasa una aplicación dentro de la cadena de valor o estos factores nuevos de hidrógeno verde en Magallanes no es lo mismo que ejecutarlo en Antofagasta, o no es lo mismo ejecutarlo, por ejemplo, en el Biobío, dado también lo que comentaba Marco. Entonces son esas particularidades geográficas y también geopolíticas que responden a esas aplicaciones que hay que ir considerando. Dicho esto, el chat sobre todo, más que la pregunta y respuesta, porque ahí están las dos alternativas, para también que ustedes sepan, se han llenado de muy buenos comentarios con las presentaciones de ambos. Ha sido esta microclase que tenemos cada semana, así que también agradecerles y dejamos también el micrófono abierto y el chat ahí para que también puedan plantear si hay alguna pregunta o inquietud que quedó en el tintero de ambas presentaciones. Y también sumada también obviamente a la de Corfo, que ahí nos llegó. María José lamentablemente se tuvo que retirar antes por compromiso, pero de igual modo rescatamos la pregunta y ya se levantamos a Corfo para que también la puedan responder. Acá en el chat también pueden dejar preguntas que estuvieron bastante completas entonces, sí que, sí que. No, nada, María Unos José. minutitos ahí, mientras tanto, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta aquí en el chat. Exacto. Ahí también los becados que están en un chat interno para poner en práctica todo lo que han aprendido también. Lamentablemente no se puede hacer por micrófono acá, tengo entendido, pero sí pueden dejar la pregunta para que tanto Marco y María José puedan ahí iterar y darle respuesta. Sí, preguntas de igual forma, mientras tienen oportunidad ahí para ir escribiendo, lo que podemos hacer es presentarles efectivamente aquí este QR a las personas que lo están viendo desde su computador. Pueden justamente, bueno, hacer el escaneo del QR y voy a compartirles también el enlace, bien, em, por aquí por el chat para que también puedan, en caso de ser necesario. Exacto, ambas presentaciones estuvieron bastante completas, como repito, agradecer tanto a Marco como María José y también a Corfo que se hizo presente porque era también interesante tener esta mirada territorial y cómo lo están aterrizando de manera estratégica. Acá estamos compartiendo para que puedan escanear este QR y descargar las 3 presentaciones, ¿ya? Y también, obviamente, si quieren de manera particular contactarse con cada una de estas organizaciones, dejamos el puente abierto para que lo puedan hacer. Lo importante es que era amplificar la mirada con diferentes perspectivas de las aplicaciones de hidrógeno verde. Acá hay, estoy viendo en el chat. Hay una pregunta para Marco, la voy a levantar. Dice, con respecto, según el estudio de Fraunhofer ICE, países como Brasil, Australia y Colombia presentan menores costos para la producción de amoníaco, incluso con mayores distancias a Alemania.
La pregunta es la siguiente: ¿cómo se posiciona Magallanes, bajo la perspectiva obviamente de Marco de representación de Fraunhofer, frente a estos referentes en términos de costos nivelados y factores de planta? ¿Y qué oportunidades específicas ves tú, Marcos, para integrar la región en la cadena global de suministro de hidrógeno verde más allá de la exportación de materia prima? Bueno, solo recordar que, gracias por la pregunta, solo recordar que no se incluyó Chile en ese estudio por decisión de H2 Global, el organismo que lo encargó. Por lo tanto, no quiere decir que esté fuera del espectro. Ahora, nosotros vemos que al menos levantamos un estudio interno, pero para el caso de Antofagasta, y con el mix solar y algo de eólico, daba menores costos incluso que los casos de Brasil y Colombia y Australia, incluso considerando costo de distancia. Y para el caso de Magallanes me atrevería a decir que es similar, porque el factor de planta eólico en Magallanes es muy alto, el más alto del planeta, y es onshore, es decir, es eólico terrestre, que es el de menor costo. Entonces, Magallanes tiene una ventaja estratégica importante. Tal vez un elemento, no estudiaron en detalle el caso Magallanes, pero un elemento que podría, tal vez, no sé si la palabra es complicar, pero poner una barrera es que Magallanes se requiere mucho desarrollo de infraestructura, porque hay poca infraestructura. En cambio, Brasil y Colombia son países que tienen mucha infraestructura oil and gas, son países petroleros, digamos. Entonces, y tienen una industria petrolera que hoy día existe y es potente, es grande. Pues, Colombia es un país conocido por eso, Brasil también. Tiene mucho know-how también petrolero. Nosotros tenemos en por supuesto, pero yo diría que tal vez un poco menor escala, no lo sé. Entonces, habría que ver cómo impacta eso en comparación. Habría que hacer un estudio específico, pero sí, tomando en cuenta el altísimo factor de planta eólico y también la ubicación. Punta Arenas está, o Magallanes está también salida Pacífico y Atlántico. En el fondo, creo que hay elementos para indicar que sería igual muy competitivo, digamos. Y por otro lado está el factor de que igual los demandantes de hidrógeno futuro, Alemania y esto, están pensando también en diversificar fuentes de producción, de suministro. Entonces, están mirando a Chile. Entonces, yo creo que una oportunidad importante, los desarrolladores de proyectos en Magallanes tienen que mirar estos proyectos, estos llamados, por ejemplo, el HINTCO, el llamado, la licitación que está ya en curso abierta de abastecer a Muñeco. Ahí pueden hacer una prueba de precio, en el fondo, pueden hacer y levantar, pueden hacer los takers, porque eso va a generar un poder de compra, como ya se hizo con el caso de Egipto en la licitación anterior, digamos. Así que ahí va a estar la oportunidad de poner eso a prueba, digamos. No sé Súper. si... Ahí María José también quiere ir complementando la respuesta. Gracias, Marcos. Gracias. Sí, nosotros tenemos costos nivelados para Magallanes. Hemos hecho algunos análisis y van de entre nosotros lo hicimos de puerto a puerto. Tenemos distintos LCOA, costos del hidrógeno y de amoníaco. Están entre los 900 y los 1.000 euros por... ¿Cuánto? No sé, Marco, ¿cuánto salió en Antofagasta? Si son esos montos, debiese ser en megawatt-hora, perdón, dólares por megawatt-hora, porque a ver, Están entre... Nosotros los tenemos en kilos, los podríamos poner... espérate, no, No, no es... toneladas, entonces, Sí, sí, por tonelada. por tonelada, perdón, Puerto, puerto. tonelada métrica, por, sí, sí. Pero hay una cosa que es súper importante, que es lo que nosotros hemos venido analizando a nivel global, que es el willingness to pay, es decir, Sí. cuánto quieren pagar los off-takers en los distintos mercados. Y es menor a eso. Aun cuando, ¿por qué pensamos nosotros que es así? Es porque yo creo que estos incentivos, los contratos por diferencia, todos los incentivos que existen en Europa, por un lado, es para renovable, son los proyectos que nosotros hemos estudiado, pero para Asia es el azul. Y esos tienen otros sistemas que son solamente contratos por diferencia. Entonces, hay que tener ojo porque no solamente es el costo nivelado, o sea, el costo de la tonelada,
sino que en función del factor de planta o de las condiciones técnicas, porque sube mucho al incluir el transporte y puesto en puerto. Entonces, y lo otro es la capacidad de pagar de los off-takers. Eso. Y por otro lado, el H2 Global, el fondo, nosotros estamos asesorando empresas en distintas partes para poder postular a ese financiamiento. Tiene que ver con proyectos que puedan estar más avanzados. Entonces, de hecho, te piden el costo ya sacado y te piden como algunas datas que son más específicas. Eso. Gracias María José. La pregunta que quedó para Corfo la vamos a estar respondiendo por interno porque María José se tuvo que ausentar como comentamos. Bueno, ya estamos casi en el límite de tiempo, pero nuevamente quería agradecer tanto a Marco en representación de Fraunhofer, María José en representación de Inicio, siempre estas miradas y posturas desde el lado más internacional y aterrizándolo también a lo local, abren un abanico también de opciones y miradas diferentes cómo podemos ir generando esta ya no nueva industria, sino que este vector que llegó para quedarse y que ya se está aplicando. De hecho, también en Antofagasta hay plantas móviles, en Biobío, en la Araucanía, perdón, también se acaba de abrir una mesa técnica de hidrógeno verde, entonces están pasando cosas bastante interesantes en materia de transición energética. Así que agradecerles a los dos. Dejo también acá el reforzamiento de que puedan escanear el código QR y les va a dar acceso a una breve encuesta de percepción y también para que puedan descargar las presentaciones de ambos relatores el día de hoy. Y para los becados que están conectados, recordarles que el próximo lunes 21 tenemos visita a terreno, ahí en Isla Riesco, también donde van a poder conocer otras experiencias in situ de lo que está pasando dentro de la región en términos de hidrógeno verde y cómo estas se van aplicando, temas de infraestructura. Así que para los que aún están pendientes de registrarse, por favor les recordamos que lo hagan a la brevedad para quedar listos con el listado. Y para quienes nos acompañan de otras latitudes, también agradecerles. Tenemos personas que se han conectado también desde América Latina, solamente para que tengan un promedio. Hoy día tuvimos conectados un total de 129 personas. Así que es un tema que llama la atención y sobre todo porque Chile está en el radar de lo que está sucediendo. Excelente. Bien, bueno, si se dieron alguna pregunta más por aquí, o por creo que estamos ya a ver. eh, no sé si alcanzamos creo que tenemos un par de preguntitas o una pregunta muy breve aquí. Indica, es importante hacer gestos sustentables y sostenibles en reciclar los residuos de la empresa, la ley REP. ¿Cómo está eso para proteger la región? Bueno, ahí quizás no sé si Marco o María José nos pueden ayudar, porque ahí ya también Corfu quizás tiene un poquito más de detalle. Pero si Sí. ustedes pueden complementar, bienvenido sea. En el desarrollo de la ley REP, no sé si hay algo específico, no hay nada todavía con respecto a la cadena de valor del hidrógeno, sino que está más a nivel, lo que supe recientemente es que recién van a incorporar los paneles fotovoltaicos. Sin embargo, hay estudios, y de hecho estoy haciendo mi tesis en ese tema, es ir viendo de qué manera se tiene que aplicar la economía circular a lo largo de la cadena de valor del hidrógeno, porque ahí hay oportunidades de generar nuevas industrias, muchas oportunidades para las pymes y también conceptualizaciones de proyectos como el que él mostré de los desechos a la generación de hidrógeno. Hay muchas temáticas en membranas, en la reutilización de membranas, en las baterías, etcétera. Marco. Sí, bueno, lo mismo. Y también tal vez ahí como economía circular puede tomarse también aprovechar, por ejemplo, CO2 de fuentes biogénicas, hacer encadenamientos con fuentes con plantas que tratan hoy día biomasa. Ahí pueden haber oportunidades de conectar fuentes de CO2 biogénico con producción de hidrógeno
o sea, transformar en el fondo la emisión de de un proceso en el insumo del proceso siguiente. Eso se puede hacer, digamos. Ahí creemos que hay un potencial gigantesco en aprovechar fuentes de biomasa, por ejemplo, en plantas de tratamiento de desechos animales, de desechos de biomasa forestal, de agrícola. Lo que hoy día se trabaja en quemas se puede aprovechar como fuentes de CO2 para sintetizar combustible sintético en plantas de containerizar, mostré algunos casos. Algo de eso se va a mostrar, creo, en Concepción la semana que viene. Y hay algunos proyectos. Corfo está financiando un PETEC en la octava región, entiendo que está metido, bueno, el grupo Arauco, Copec, Abatible, con esta empresa Ineratec, y van a hacer un caso de ese estilo. O sea, ahí creo que ese es el aspecto que yo más he estudiado de la economía circular. Y otros temas, no sé, hay muchos productos que son desechos, por ejemplo, neumáticos, son fuentes importantes también de combustibles u otras alternativas, plásticos. Entonces, En tema de la industria minera también explosivo, ENAEX, con temas de amoníaco verde, está incursionando ahí con esos temas. Interesante lo que está sucediendo. exacto, claro, claro. Sí. Y la última pregunta ya para cerrar, que esta es para Marco. Consultan si ya está disponible los resultados de estudios sobre las brechas educativas técnico-profesionales en Magallanes para el desarrollo de la industria. Falta poco. Falta Como poco. que de hecho hizo un taller al que hoy hubo un taller de HK en que otros colegas de nuestro equipo fueron, que están presentando ya avances de esto y dentro de poco va a estar disponible. Es parte de los resultados del estudio que estamos haciendo de implementar una cadena Power to Liquids en el norte de Chile para abastecer justamente la minería. Power to Methanol, que llamamos nosotros Power to Methanol and DME. Y ahí van a estar disponibles dentro de poco. Vamos a estar anunciándolo dentro de poco. Entonces hay que ir siguiendo las redes sociales de Marco, de Fraunhofer, también de María José, de Inicio. Siempre tienen información importante para la... De la AHK también, de la Cámara de Comercio Chileno-Alemana. La AHK está acá con ese paquete de trabajo en el caso nuestro, de las competencias y las capacidades faltantes. Genial. La AHK. Bueno, ahora ya sí, cerrando, ahí le dejo la palabra a Damián. Perfecto. Ya, la invitación justamente sería a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. LinkedIn es la que por lo general tenemos mayor cantidad de información de valor y vamos publicando las distintas actividades donde pueden sumarse. Asimismo, en el Instagram del Club de Innovación también van a conseguir bastante información de valor y las distintas iniciativas que vamos desarrollando desde el club. Más que bueno, agradecer a María José por la participación, por el apoyo, como siempre a un amigo ya de la casa en este tipo de proyectos, a Marco, que está apoyándonos en las distintas iniciativas y por supuesto a todas las personas que nos acompañaron en la actividad. Acá somos más de 140 personas conectadas, así que maravilloso, es un tema de muchísimo interés. Las personas que ya han respondido a la encuesta ya tienen acceso a las presentaciones y el día de mañana en la tarde vamos a estar publicando la grabación de esta sesión para que puedan nuevamente repasarla, disfrutarla y aprender cada vez más de este vector energético. Así que bueno, por el momento me despido agradecido también en nombre del Club de Innovación y los esperamos en la próxima oportunidad.